Muy buenos días. Arrancamos otro programa desde La Recoba, El cielo por Montera, en el mercado de Nuestra Señora de África, en el patio central, en un día iluminado, un día con mucho sol y con el cielo muy azul, tan azul como, y tan brillante como mis compañeras Sandra Arteaga, que se ríe. Buenos días. Y Norma González Cabrera. Buenos días. No sé por qué se reirá Sandra. Por no lo lo de sé. azul, yo azul pitúfano o No, todavía? dije azul, azul y brillante. Dice, Vale. tan brillante como mi compañero. Bueno, no, pero es un día precioso, ¿verdad? Está todo Sí, azul muy ahí, bonito. al aire libre. Pasa la gente a nuestro alrededor. Bueno, y por supuesto, tras las cámaras, en el equipo con todo el asunto del sonido, etcétera, pues nuestros compañeros Cristo Yusta y Alexis Arquímedes Martín Alayón. Wow. Arquímedes. Alexis se llama Arquímedes. Mi padre se llama. Sí. Alexis Arquímedes, que fue un gran... Ahí la historia de Arquímedes es muy interesante. Lo mataron los romanos en Siracusa. Es una gran historia. Lo mataron por equivocación. Yo, pues Porque sí, me lo- equivoco. Sí, pero ya no pueden hacer nada, Uy, ¿eh? perdona. Lo uy, mataron se que siente. no, porque cuando Roma estaba por eso hoy antes Sicilia era griega y hoy Sicilia, como bien sabemos, es italiana. Y es porque los romanos invadieron Sicilia y ellos no querían matar a Arquímedes, querían toda la sapienza, todo lo que sabía Arquímedes sobre armas de guerra y sobre toda la física que él sabía, pues querían utilizarla y querían aprovechar a Arquímedes, pero llegó un soldado romano y encontró a Arquímedes metido en la bañera, cabreado porque el otro le interrumpió y el soldado romano lo mató. Eso es verídico. Madre mía. Y pues si no, Arquímedes hubiera seguido, me imagino, hubiera servido a Roma, ¿no? Pero bueno, a lo que iba. Oye, por cierto, antes de que entremos en materia, quiero recordar a nuestros espectadores de que quiero recordarles que el próximo sábado 4 de febrero, que acaba de empezar, reanudamos el aula de cocina en La Recoba. Aula de cocina de La Recoba. Vamos a tener a Miguel Ángel Dasguani como invitado, el periodista Miguel Ángel Dasguani. Por supuesto estará al frente de los calderos la magnífica cocinera Isabel Alonso y presentará el programa como siempre Lucas Morales. Va a ser un día espectacular porque seguro que va a estar el día iluminado como hoy, como azul es nuestra compañera Sandra Arteaga. Bueno, y hablando en este caso de azul, que era la camiseta que suele llevar mucho Djokovic. Enhorabuena. sí, Sí, señor. Djokovic, voy a manifestar mi alegría y jamás pensé que yo iba a decir esto de Djokovic, porque yo siempre he sido seguidor de Rafael Nadal, que para mí es el mejor deportista español de la historia, un tipo fantástico, pero yo creo que Rafael Nadal se equivocó solo, siendo muy ligero, se equivocó con aquellas declaraciones que hizo hace un año, cuando Djokovic no pudo participar en el Abierto de Australia y Rafa Nadal pues comentó que bueno, que tenía que asumir las consecuencias en lugar de decir lamento mucho que no pueda jugar, porque todo hombre debe ser libre de decidir qué quiere hacer con su vida, si quiere medicarse o no medicarse, y Djokovic decidió no medicarse. Nos enteramos, ¿verdad? Pues si decimos ciertas cosas enseguida, cuando reproducimos esto en nuestro canal nos cortan entonces vamos a hablar de eso. Entonces bueno, pues me alegro mucho porque Djokovic ha sido un tipo con dos narices, que ha mantenido su criterio, ha mantenido su opinión y ha llegado a Australia y ha ganado. Y yo me alegro de que Djokovic haya ganado porque se lo merecía. Así que olé Djokovic, y me gustaría que con el tiempo, en la competición que queda entre Rafael Nadal y Djokovic, Nadal fuera el primero del mundo, pero en la pista, no porque Djokovic no pueda jugar, porque no le dejen jugar, ¿no?
¿Qué os parece este asunto a vosotras? Yo vi las imágenes de cuando ganó el Grand Slam y la verdad, perdón, ¿En Australia? Sí, y salió de la pista, abrazó a sus padres, además se ve que es un tipo muy familiar y hay que tener en cuenta también que no es un jugador joven, o sea, que 35. arrasó, que ya con 35 años Sí. ya estás como para retirarte, porque el tenis lo que tiene y todos estos deportes de alto standing es lo que tienen, ¿no? Los deportistas de élite, y el tipo con 35 años sin haber podido jugar el año pasado, porque lo castigaron por no acatar unas normas y él se negó, y me parece fantástico porque estas normas estaban ahí, pero no eran de obligado cumplimiento. Sin Además, embargo, has dicho bien, le castigaron. le castigaron, pero además a nivel mundial, es decir, sin embargo el tipo, para ser ya un jugador veterano, con 35 años, vamos a ver, ha ganado, o sea, es alucinante, a mí me parece un gran triunfo, porque al final lo que está demostrando... Yo establezco un cierto paralelismo con la libertad de expresión, la libertad para tomar tus decisiones y la Sí. libertad que no debemos perder nunca, jamás, bajo ningún concepto. La Pase lo que libertad, pase. la libertad en el mayor, en el más extenso, De los sentidos, en sí. el más extenso, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que se ensañaron y lo maltrataron. Totalmente. Incluso los medios de comunicación, como que no era una persona solidaria por el tema que todos sabemos. Y es muy doloroso, él se tiene que haber sentido muy mal y eso también hace que a lo mejor su rendimiento baje, y creo que ha ganado también porque ese amor propio ha hecho que él demuestre el buen jugador que es, pero además el maltrato al que fue sometido. Sí. Entonces, la verdad que me encanta. Fue A mí un- esas historias me encantan. Fue un, Sí, ¿verdad? fue un maltrato, fue Sí. una humillación. El y fue- desprecio sí. en información. Sí, Además lo- creo que lo tuvieron retenido en Sí, su momento. sí, exacto. ahí lo Fue un tuvieron- absurdo y además yo creo que quisieron estigmatizarlo y al final Sí. un año después o 2 años después se les ha vuelto la tortilla. Es decir, resulta que ha ganado, que es un campeón, que ha demostrado que sí se puede. Siempre lo fue. Yo creo, sinceramente, que es el mejor jugador de todos los tiempos. En mi opinión, es Djokovic, Rafael Nadal y Federer. Federer está un paso más atrás porque en la competición entre ellos, Nadal y Djokovic están muy juntos, están los dos con 22 Grand Slam, pero ha habido en el enfrentamiento, creo que es directo, Djokovic le ha ganado una vez más a Nadal, pero está muy igualado. Y por detrás, está bastante por detrás en los enfrentamientos directos, que ha perdido muchas más veces Federer con Nadal, ha perdido muchas más veces que ganado, y con Djokovic igual. Insisto, como español, me gustaría que Rafael Nadal fuera el primer tenista de la historia, me gustaría, pero creo que por la edad que tiene Djokovic, un año menos, y por la forma física que se le ve a Djokovic, yo creo que Djokovic va a adelantarle, va a Es que terminar. aparte Nadal tiene una lesión crónica Sí, tiene las muy lesiones a Nadal, le han dolorosa. hecho mucho daño. Dice que vive continuamente con dolor y con antiinflamatorio. Eso también hace que su rendimiento baje cuando No, tienes mira, una lesión tan dolorosa. Y Nadal es que es un fuera de serie, es un Nadal es un jugador fuera con de una serie. capacidad además mental y de control físico brutal, porque es verdad que lo que dice Norma, juega con mucho dolor, ha tenido muchísimas lesiones y la verdad es que el Que tipo jugar es- con dolor debe de Sí, ser muy sí, complicado. además se le ve en la cara en los partidos. Y en el pie además, que Sí. es que es el peso del cuerpo. Nadal Sí. le ha dado una gloria, no solo al tenis, al deporte español Bárbaro, extraordinaria. sí. O sea, Nadal le ha dado una gloria con mayúsculas al deporte español, que el deporte español debe agradecer por los siglos de los siglos, porque ha sido excepcional y sigue siéndolo, ¿eh? Sí. Y yo espero que gane Roland Garros, y ya, vamos, sería la repera, ¿no? Pero en fin, vamos a cambiar de tema, porque hablando de maltratar a la gente, ¿no?, como hicieron con Djokovic, sabéis que acaba del 16 al 20 de este mes pasado, de enero, tuvo lugar en ese municipio suizo de Davos, el foro de Davos, ¿no?, del año 23, lo que llaman el Foro Económico Mundial, ¿no? Pues, y como siempre se han reunido allí pues toda la criminalidad de chaleco y de smoking y de corbata del mundo, todo ahí estaban todos los mafiosos de chaqueta y corbata del mundo, urdiendo a ver de qué manera siguen manejando los hilos del mundo y de qué manera, sin que hayan sido elegidos para eso por nadie, pues deciden qué es lo que tenemos que hacer, porque si el cambio climático no sé qué,
porque si resulta que dentro de no sé cuánto tiempo vamos a tener que pincharnos de no sé cuántas, esas cosas que ustedes saben, pues si no, nos borran en YouTube. Y claro, y os voy a leer muy brevemente lo que dice el portal del Foro Económico Mundial en Internet. Dice: el mundo actual se encuentra en un punto de inflexión crítico. El gran número de crisis en curso exige una acción colectiva audaz. ¿Qué son ellos? Y ellos montan los follones para después resolverlo. La reunión anual reunirá a los líderes de los gobiernos. Reunión y reunirá es una reiteración que así está escrito, inaceptable, ¿no? Para la pasta que se gastan en contratar a los que escriben eso. Pero bueno, a los líderes de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil para abordar el estado del mundo y debatir las prioridades para el próximo año. Es decir, ellos marcan las prioridades. A mí me suena a secta satánica. ¿Verdad? Suena raro. Me suena, que son una secta satánica. aunque ellos se venden como cooperación en un mundo fragmentado. Sí. Sí, a toda esta gente lo que tienen es un don para manejar todo lo que son las palabras y las expresiones y cambiar lo malo por lo bueno. Tienen un don especial para contarte un rollo que dices, no he terminado pero me ha sonado bien. No he llegado a comprenderlo. No ha dicho nada, pero... ¿Quién es esa colectividad que va a decidir? Porque claro, a mí no me han preguntado y yo soy un habitante de este planeta, entonces me gustaría que me preguntasen. Bueno, también, concluye el último párrafo de la entrada, digamos, dice: será una plataforma para entablar diálogos constructivos y con visión de futuro para ayudar a encontrar soluciones mediante la cooperación público-privada. Es decir, lo público pagará los caprichos de los privados. Es decir, lo público, por eso llevan allí a gente como, por ejemplo, nuestro querido Pedro Sánchez, psicópata, sociópata y además futuro, quería ser Pedro Sánchez, quería ser presidente de los socialistas europeos o mundiales. Y solo se presentó él, ¿no? No, se presentó alguien más y va a ser un sueco, creo. ¿Sí, un se sueco, lo quitaron? sí, se lo han quitado, un sueco. El tío tiene que estar jodido, claro. Entonces, yo me pregunto, ¿quiénes son estos tíos? ¿Quiénes son estos, no? Para urdir lo que tiene que ser el mundo dentro de un año, de 2 años, de semanas. Estos son los lacayos de la Agenda 2030, ¿no? ¿Cómo se llama el fundador? Que sí, es Klaus Schwab. Klaus Schwab, que tiene 84 años. Entonces, brevemente voy a leer... ¿84? 84 años. Bueno, pues Klaus Schwab, que es el fundador, a la vez que hasta ahora el presidente ejecutivo, afirmó exactamente esto, y lo voy a leer y vamos a poner las imágenes. Lo voy a leer yo para que ustedes, porque hay subtítulos, va a estar subtitulado, pero hay gente que en casa, pues por problemas de vista, a lo mejor no ve bien los subtítulos. Bien, dice: se imaginan en una entrevista que le hacen en el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, dice: se imaginan dentro de 10 años, cuando estemos aquí sentados, tengamos un implante en el cerebro, dice, literal, y pueda sentir, refiriéndose al entrevistador, pueda sentir usted, ¿no? Inmediatamente lo que ustedes piensan, refiriéndose al público, ¿no? Dice: porque todos ustedes, es decir, el público, tendrán implantes. Podemos medir sus ondas, podremos medir sus ondas cerebrales y podremos medir cómo algunas personas reaccionan a sus respuestas. Es decir, se refiere a que el entrevistador tendrá un implante y podrá leer lo que los otros estén pensando. Pero se va a estresar si son 2.700. Le va a dar un cortocircuito. Pues aunque parezca mentira, vamos a ver las imágenes. Son 10 segundos. In 10 years when we are sitting here, we have an implant in our brains, and I can immediately feel, because you all will have implants, and we measure your brain waves, and I can immediately tell you how the people react, or I can feel how the people react to you. Se habrán ustedes sorprendido, porque lo que yo he leído es lo que ustedes han leído, el subtítulo, y quienes sepan inglés lo han podido escuchar. Bueno, pues Tony Blair, que como saben ustedes, fue el primer ministro británico, ¿no? Allá por el año del 67 a 2007, 10 años, laborista. Él ahora está haciéndole la pelota, está haciendo
está tratando de, digamos, que subir a la cúspide, a la cima del Foro Económico Mundial, y parece que lo ha conseguido, ¿no? Va a sustituir a Klaus Schwab. Bueno, pues el Tony Blair dice exactamente esto también en una intervención, dijo en enero pasado el Foro de Davos, dice: necesitamos saber quién ha sido pinchado. No digo la palabra que si no, no. ¿Quién ha sido? ¿Y quién no? Algunas de estas va, punto suspensivo, Q, punto suspensivo, más, que vendrán en el futuro serán múltiples. Habrá múltiples inyecciones. Así que hay que tener una infraestructura digital adecuada y muchos países no la tienen. De hecho, la mayoría no la tiene. Es decir, tenemos que tener una infraestructura digital para perseguir a aquellos que quieran ser libres, como lo fue Djokovic. Fijaos lo que dice. Vamos a escucharlo. Need to know who's been vaccinated and who hasn't been. Some of the vaccines that will come on down the line will be multiple. There'll be multiple shots. So you've got to have, for reasons to do with the healthcare more generally, but certainly for a pandemic or for vaccines, you've got to have a proper digital infrastructure, and many countries don't have that. In fact, most countries don't. Bueno, habrán observado ustedes que así es. Bueno, ¿qué os parece? A mí me parece que necesitan una medicación inmediata ya. Están fatal de la olla. De verdad te lo digo, que están todos para encerrarlos y no dejarlos salir más. Es que no puedo, yo no puedo decir nada porque es que es una locura tan grande que necesitan, no sé, que los quiten de la sociedad. Aparte de que estamos hablando de unos súper ricos y súper poderosos, bueno, poderosos es lo que ellos creen que son, o sea, son medidas tan aberrantes, tan de película surrealista, que ¿quién se va a poner un implante salvo los 4 futuristas que estén, ¿sabes? Que les guste. Excepto que te implanten y tú no lo sepas. No, pero vamos a ver. Sí, pero me refiero. Esta gente, este foro para mí tiene un recorrido. Capaz que vas a hacerte un implante dental y te meten un... Yo no sé. Pero mira, yo no estoy... a mí me parece que yo es que soy una muy idea mal de olla pensada, por parte de un señor de 82 años y toda la gente, que además creo que este año el foro de Davos fueron la mitad, la otra mitad se quedó en su casa porque está viendo que la población está tomando conciencia y que no... Eso es verdad. ¿Quién los ha votado y quiénes son estos señores que yo no conozco de nadie para decidir si somos muchos en el planeta, si no somos muchos, para controlar lo que quieren controlar? Vamos a ver, yo esto poco recorrido, mucho bla bla bla, y además es que no pueden, somos muchos. Yo creo que ya la gente está muy informada. Y la globalización se ha demostrado que el grande se acaba comiendo al pequeño, y pequeños somos todos, aquí hay mucho comentario. Pero somos muchos. Entonces, claro que sí, y somos fuertes, y además la gente está despertando y está tomando conciencia. Porque estas noticias me entran por un oído y me salen por el otro. Porque vamos, ya bastante hago con ponerle a mi perro el microchip está en la oreja. De ahí no paso, lo tengo clarísimo. Hombre, a mí yo creo que ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Es que... las intenciones, ¿cuáles son las intenciones? Esas son las intenciones. La intención, y ahora voy a hablar... Que no, es una locura, no tiene sentido, no tiene sentido. Claro, esto es una locura, pero que tenemos que conocerla para poder enfrentarnos a ella. Sí, obviamente, pero vamos a ver, por favor. Yo sé que hay gente que estarán diciendo, ay, pues a mí me encantará. Yo me acuerdo hace años que salieron, que es la automatización de las casas, que había, yo me acuerdo, además se me quedó grabado, porque había una chica que se había puesto un microchip debajo de la piel y abría la puerta, la ventana. Sí. Digo, hay que ser un poquito tal para la puerta, la ventana. Sí, exactamente. Siempre habrá alguno que dirá, pues venga, a mí me pones el implante, pero perdona, a mí los implantes, o sea, no, es que no, y además, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde está reconocer cuando hablas con una persona, leer su lenguaje corporal? O sea, a mí no me hace falta un implante en la cabeza para cuando yo vea a una persona saber si lo que le digo le agrada, no le agrada, ¿para qué nos va? A lo mejor te lo venden con la tecnología, con los móviles de última generación. Yo me niego a unir humanidad y tecnología, lo tengo clarísimo. Están intentando ahora con la inteligencia artificial y resulta que lo que hay que fomentar es la inteligencia natural. Hay que leer más, hay que volver a la gente otra vez a la inteligencia que hemos tenido siempre, que ahora estamos en mínimos de cociente intelectual. O sea, pero podemos enseñarlos a leer. Los padres somos responsables de esta gente. Claro. A cuestionar, que oigas una noticia y digas, vamos a ver, los pros, los contras, no a actuar como...
además yo creo que si los padres que sean medianamente, que tengan esa inseguridad por el futuro de sus hijos, lo que tienen que hacer es enseñarlos a pensar, enseñarlos a cuestionar, enseñarlos a hablar, mucho diálogo familiar, mucho fomentar la unión, mucho, ¿sabe? Y la conversación, porque una discusión no significa que acabemos a gritos, una discusión es lo que estamos haciendo nosotros ahora, por ejemplo. Estamos en la tertulia, mira, el que las familias a lo largo de la historia de la humanidad se sentasen en la a cocina, desayunar, sí, a comer, se sentasen a cenar, cumplía dos funciones muy importantes. Una de ellas, por supuesto, alimentarse. Pero otra función era que en ese rato de comida se hablaba, los niños le decían a los padres esto, lo otro, los padres le explicaban, y quieras que no, hasta el roce hacia el cariño, porque además el conocer a tus hijos, que tus hijos te conozcan a ti, etcétera, eso hace que las familias se unan. Claro. Entonces hay una cosa muy importante que acaba de decir Sandra, y es lo siguiente. Y ahora tenemos que vamos a publicidad, pero no me quiero quedar con esto en el tintero. Y es lo siguiente, tenemos que entrenar nuestro cerebro, tenemos que fortalecer nuestro cerebro. Y yo, esto que voy a decir, por favor, esos padres jóvenes que veo por ahí, que a los niños pequeñitos, desde muy chiquititos, les ponen el carrito, el móvil, con dibujos animados, y nosotros no sé con qué cosa más, y los niños desde chiquititos se ponen a mirar eso, y están obsesionados con la pantalla, le están friendo el cerebro a sus bebés, a sus niños pequeños. De verdad, le están tostando el cerebro a los niños. La lectura de libros hace que tu cerebro, desde jovencito, tenga que trabajar e imaginarse ese paisaje, deducir lo que está leyendo, reconocer en la lectura la evolución de los personajes, el porqué de las actitudes de los personajes a lo largo de la novela, o cuando estás leyendo un ensayo, cuando estás leyendo un libro de arte, interpretar y reconocer lo que Velázquez quiso, por ejemplo, expresar en Las Meninas, o por qué Goya pintó de esa manera la carga de los mamelucos, por qué mirarlo, leerlo, eso te hace pensar. Tenemos que leer más y hay que hablar más, esas tertulias que decía Sandra, las tertulias familiares entre amigos. Hay algo más entretenido y gratificante, que un vinito con una tortillita de papa y charlar y debatir. ¿No? ¿Hay algo más gratificante que eso? Por favor. Tenemos nuestro propio foro. Pues hagamos eso. Volvemos enseguida. Piensen lo que acabo de decir. Quiten a los niños chiquititos ese móvil con dibujos animados que les está tostando el cerebro y les está machacando la vista desde que son bebés. No le acostumbren a eso. Sean padres más responsables, por favor. Volvemos en unos minutos. Estamos de vuelta en Desde la Recoba del Cielo por Montera, en el patio central del mercado de Nuestra Señora de África, en un día azulado y brillante, tan azulado como nuestra compañera amiga Sandra. Bueno, es que, si quieren, se pueden reír si el programa no lo han visto empezar, vayan al principio del programa y verán por qué nos reímos cuando decimos llamo azulada a Sandra. Bueno, estábamos hablando en la primera parte de ese criminal foro de Davos, que hace y deshace, pretende hacer y deshacer, y yo estaba diciendo Sandra, y yo estoy de acuerdo con ella, creo que también Norma está de acuerdo con esto. Yo creo que se está desinflando porque efectivamente hay un momento que hay discursos que no se pueden sostener. Todos los discursos que tienen que ver con elevar a los altares a la Agenda 2030 y todo lo que pretende la Agenda 2030 empieza a deshacerse. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, nos damos cuenta cada vez más que detrás del famoso cambio climático pues hay una farsa, que los vehículos eléctricos son imposibles por muchas razones que ustedes pueden entrar a muchos pueden entrar en internet y encontrar vehículos eléctricos, problemas, en fin, y se explica, ¿no? Es imposible, no es viable, ¿no?
y que el mundo y la gente se da cuenta que los inviernos son inviernos y los veranos son veranos y que no todos los veranos son igualmente calurosos, y la gente se da cuenta, porque la gente, a ver, hay mucha gente tonta, pero hay mucha más gente lista. Y entonces la gente lista le va diciendo a la gente tonta, oye, piensa en esto, piensa en lo otro, deduce, piensa. Y la gente dice, oye, pues tienes razón, ¿no? Y se está derrumbando. Mira, hay un dicho muy antiguo que dice, el rico vive del tonto y el tonto de su trabajo. Wow. Así. Además, un dicho muy herreño. En mi casa se usa mucho este tipo de expresiones y a mí me encantan porque con poquitas frases entiendes el contenido. ¿Y ha sido siempre así? Sí. El rico vive del tonto y el tonto de su trabajo. Claro. Es los dichos de nuestro... los dichos españoles en general Que me encantan. y los refranes son sabios, Es que son muy te sabios. planteas el significado y es cierto, ¿eh? Lo que pasa es que aquí se han aprovechado mucho de inculcar el miedo a la población, ¿sabes? Con esos discursos catastrofistas y todas esas películas que vemos, porque el otro día estaba viendo con mis hijos una película y dije, vamos a quitarla, digo, porque cada vez que es una película del futuro, es un virus, la sociedad está exterminada, han venido los alienígenas y han acabado Se te con la cae la población. piel a cacho. Y entonces yo le decía Sí, a mis sí, hijos, sí. me tengo que volver a meter en el gimnasio, porque como esto sea verdad, o sabes manejar Hay que una estar en forma metralleta, para salir o corriendo. tienes que estar en forma para salir corriendo, porque aquí el que no pueda correr es el primero que va... Pero Es que son tan catastrofistas las películas. Es verdad, No porque están- el porcentaje de películas que te ponen de catástrofes terroríficas ¿Son todas? es enorme. Te conviertes además Y la gente la en está un viendo y zombie. eso te hace daño, ¿no? Y además metiendo exacto todo lo que es inteligencia artificial, todo, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con el campo? ¿Qué pasa con el sol? ¿Con la sensación de una brisa en la cara? ¿Dónde está el futuro en eso? Mira, Claro. ¿por qué no Sí, aprenden la- de Shakira, que con una canción a Piqué sacó 128 millones de reproducciones, que es lo que se llama unos cuernos productivos? Desde luego, la Bueno, verdad. eso saca el rendimiento a un mal de Tendrían amores. que invitar a Shakira al foro Eso es sacarle de rendimiento a Davos. un no, bueno, Shakira iría invitada, cantaría allí con el mundial de África, de Sudáfrica, y le daría una pasta y facturaría, que es lo que Sí, dice sí, ella, ¿no? sí, Pero además. mira, quiero leer una cosa que es una de las muchas definiciones de lo que es el transhumanismo, ¿no? Ah, Es el una de las cosas transhumanismo. en las que está empeñada. Pero mira que están empeñados en el transhumanismo. Klaus Schwab, y dice el transhumanismo. Alguno cae, ¿eh? Dice, una Seguro. corriente, el transhumanismo, entre otras muchas definiciones, es una corriente que ambiciona trascender las capacidades humanas normales a través de la tecnología y sobre la que los expertos reclaman un consenso ético regulatorio antes de que se torne realidad. Es decir, esto es lo mejor que he leído en relación al transhumanismo. ¿Por qué? Porque hay un escritor y filósofo judío, se llama Yuval Noah Harari, que él es el autor de Sapiens, este ensayo sobre la evolución humana y del ser humano. Y este hombre me ha llamado poderosamente la atención en varias entrevistas que he hecho gratamente, porque era un hombre que tenía yo mis dudas sobre él cuando leí Sapiens. Pero la verdad, él dice que la biotecnología hará que haya élites que estén por encima del pueblo. Desde vuestro punto de vista, las tecnologías y sobre todo las tecnologías últimas de los últimos pocos años para acá, ¿están haciendo más bien o más mal? Bueno, yo creo que depende de cómo la uses. Yo las tecnologías las uso para promocionar mi ropa y me va bien, ¿vale? No hago nada que sea peligroso, ni me meto en páginas complicadas. Hago un uso normal y laboral de mis redes sociales. Pero claro, yo no me refiero al uso de las personas, Claro. de un ciudadano de a pie. Sino ¿cómo? Me refiero a los estados, al poder que tienen los estados, o sea, el poder que tiene China, sin ir más lejos, el poder que tiene Estados Unidos. Bueno, el poder... también dice que a través de nuestros móviles saben toda nuestra información. Por eso pregunto, conocemos el bien que hacen, pero ¿conocemos el mal que se está haciendo a través de la No, la mayoría tecnología? de la gente desconoce que tú tienes Alexa, yo tengo Alexa en Sí. casa y depende de para qué la tengo que desconectar. Es Alexa me decir, habló sola esta mañana. No, es que Alexa lo que pasa es que en cuanto detecta a Alexa o algo que se le parezca a Alexa, pues ella enseguida se Sí. activa. De todas formas, creo que obviamente es que la No, gente... como tenga imagínate que hay un hijo que se
se llama Alexi, como Alexi. Alexi, de Alexa, dígame. Pero ¿qué pasa? Que Alexa, cuando quiero poner música, le digo, Alexa, pon música. Y cuando quiero privacidad, lo tengo que desconectar. ¿Por qué? Porque sí es verdad que hay una leyenda urbana, que seguramente es cierta, que dicen que te pueden espiar, que el dispositivo móvil, hay muchos políticos y mucha gente de alto nivel que cuando tiene una conversación le quita hasta la tarjeta SIM o incluso el teléfono lo pone pues me imagino en otro... Sí, sí. Lo que quiero decir con todo esto es que está muy bien, que las nuevas tecnologías están muy bien porque nos dan información al minuto, porque nos pueden prever, yo que sé, a lo mejor el tráfico, un accidente, cualquier cosa, pero también hay que tener mucho cuidado con quién controla esas tecnologías. Es decir, si son de libre uso, sí, pero si son para espiar, no. Y para manipular y para controlar, no, desde luego no. Yo prefiero volver hasta pero yo sí creo que nos tienen controlados. O sea, podríamos poner un ejemplo que es muy práctico, muy fácil de entender, ¿no? Es un cuchillo afiladísimo, extraordinario, así de una hoja espectacular, cuchillo de acero inoxidable del mejor acero del mundo, en manos de un cocinero. Exacto. En manos de un carnicero, pues es una maravilla, ¿no? Pero en manos de un psicópata asesino es un arma terrible, ¿no? Claro, hombre, sobre todo si eres un perfil interesante para ellos, no sé el nuestro, pero creo que sí. Oye, hablando, vamos a pasar a otro tema ahora, lo del cuchillo. Yo lo del cuchillo. Sí, no, estoy absolutamente. ¿Se te está ocurriendo? No, estoy absolutamente, de verdad, moralmente, estoy indignado y estoy cabreado y estoy terriblemente preocupado. Sabéis que el otro día en Algeciras, un marroquí de 25 años, un asesino, un fulano un inmigrante ilegal asesinó a un sacristán de una iglesia de Algeciras. Pero un cacho machete así, ¿eh? Yo vi el vídeo y me quedé asustada. Sí, mira, este pobre hombre, este sacristán se llamaba Diego Valencia, ¿no? En la iglesia de La Palma, en Algeciras, a manos, como digo, de un criminal marroquí de 25 años, inmigrante ilegal, que venía de haber atacado y haber herido a un sacerdote en otra parroquia, entró en esta parroquia y fuera, persiguiéndolo, le dio con el machete, lo mató, creo que le dio en el cuello, creo que casi lo decapita al pobre sacristán. Y a mí lo que me indigna de una manera terrible es el trato que se le ha dado a esto en muchos medios de comunicación, hablando de ha muerto un sacristán, no sé qué. No ha habido ni un solo partido de extrema izquierda o de izquierda, vamos, de luego la gente de Podemos, que haya condenado este asesinato. Sí, dijeron que estaba loco, que tenía un problema mental y así se lo quitan de encima. Lo que pasa es que eso ya no cuela porque tenía un problema mental y quedó ahí. Asistiendo en un momento en España, hablo de Canarias y hablo de la península y sobre todo también de Baleares, en que el problema de la inmigración ilegal se ha desbordado. Es decir, hay que empezar a pensar que hay que tomar unas medidas duras al respecto porque ya no es un hecho aislado. Es que ya la policía dice que les han dado órdenes de que los callen, pero cada vez que hemos oído a un policía diciendo cuidado con la inmigración ilegal, es que resulta que cogemos todos los nombres de los delincuentes y el 90% ya sabemos de dónde vienen y no son de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Los han destituido automáticamente del cargo que ocupaban. ¿Qué pasa? Que mira lo que sucedió aquí en Santa Cruz, en el edificio Olimpo, con esta mujer a la que violaron durante una hora. Que no hay información que no se le dio de la además señora, repercusión mediática, sino en la península, y creo que fue así, 5 segundos. ¿Qué pasa? Que hay que empezar, las autoridades tienen que empezar a controlar un problema que está totalmente descontrolado y además no es que sea en España. Es que ya tenemos los antecedentes de Europa, mira cómo están en Suecia, mira cómo están en Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final el buenismo es algo que nos va a acabar matando a todos. Hay que prevenir, claro. No vamos a poder salir a la calle tranquilos. ¿Qué culpa tenía ese hombre de estar en su parroquia o en su iglesia ejerciendo las funciones de sacristán, que además creo que estaba casado, es decir, un señor sí, estaba casado. Pero qué necesidad es esto, qué necesidad tenemos el otro día. Y qué muerte más en el dura. Programa anterior lo hablábamos, por favor, nosotras diciendo, pero vamos a ver, un hay señor que poner de 61 años creo que tenía. Pero es que las chicas también de aquí, la que violaron y durante una hora, que lo que dicen que lo grabaron las cámaras del edificio aquí en el Olimpo.
hay que poner más policía. Lo pedimos, más policía en la calle por la noche, a mediodía, y además al día siguiente hubo una agresión, un intento de agresión. Hay unas imágenes de una detención en Fuengirola, en Málaga. En Fuengirola. Otro inmigrante inmigrante marroquí, joven también, rompiendo coches, que agredió con el palo a un policía cuando lo fueron a detener. Y lo detuvieron entre 4 y al final, y te ves que la policía... Y el tío gritando, Alá es grande, Alá es grande, Alá es grande. Claro, no sé, hombre, decir, que no estamos hablando... No es un de, hecho aislado no, ya, no. El problema es que ya es un hecho aquí, otro aquí, y ya no se trata de un hecho aislado, es en toda España. Entonces yo creo que la policía, pero claro, la policía depende del gobierno. El gobierno debería implementar unas medidas de seguridad y de lucha contra la inmigración ilegal. Lo que tiene que hacer es no dejarlos entrar. Si el gobierno En tiene efecto. constancia... Ya está, mira pero, qué ¿y fácil. qué hacemos los que están aquí? Y los que están aquí fuera para su país. Claro, pero ¿y cómo? ¿Cómo Ah, los pues, hacemos? Pues ¿cómo? con leyes muy rigurosas Dinero hay y con siempre. un acuerdo, como Dios manda, con Marruecos de extradición. Claro. Porque si España tuviese un gobierno serio y no tuviera el gobierno de cobardes y traidores que tenemos ahora, y de cobardes que hemos tenido anteriormente con Rajoy y con el que tuvimos anteriormente con Zapatero, gobiernos, unos de traidores y otros de cobardes, tendríamos con Marruecos nos respetaría y tendríamos un acuerdo de extradición. Entonces, cada vez que un tipejo, un asesino de esto hace eso, o por ejemplo, hace un par de días, detuvieron con las manos en la masa a 2 fulanos de 17 y 16 años, a 2 magrebíes, 2 marroquíes, intentando violar a una joven de En 23 Gran Canaria, años en Gran Canaria. Y la policía acudió porque alguien avisó. Un señor que pasaba por allí la vio, y además la vio que estaba acostada, la habían empujado contra un banco, uno le estaba abriendo y el otro la estaba sujetando, y empezó a pegar gritos, que lo que hay que hacer es gritar. Y entonces pasó un señor, intentó, pero claro, eran 2 y eran muy jovencitos y muy... ¿Y cómo saben que tenían 16, 17 llamó, años? porque los detuvieron. Pero no saben ni la edad si vienen sin papeles. Pero y además me da igual que hacen tenga adrede. 16, 17 años. Lo hacen adrede, porque Me da al ser igual. menores no les cae nada. A un reformatorio en Marruecos, y que vaya a Marruecos y que se lo coman los marroquíes. Esa inmigración no la tenemos que comer nosotros aquí, que se lo coman los marroquíes, que se lo coman los moros, que es como se llaman entre ellos, porque tú dices, Sara, el moro hizo no sé qué, y la gente, xenófobo. No, señor, yo nací en Ceuta, y mi abuela, en el barrio de Jadú, tenía su casa, mi abuela Dolores, y mi tío Joaquín tenía una tienda de comestibles en el barrio de Jadú, y allí los moritos se decían, hola moritos, se llaman ellos moros, eso no es nada peyorativo, así que los puristas, iros a tomar por saco, porque no sabéis de lo que habláis. De nada te dicen facha. Yo digo algo y me dicen que facha. Me da igual. Entonces, claro, es ¿por qué una joven de 23 años tiene que sufrir eso hace unos días en Gran Canaria? ¿Por qué una señora de 62 años tiene que sufrir que le destrocen la cara y que la violen cuando la mujer entra a la oficina por la hora a la que entraba? Yo creo que igual era la señora de la limpieza. ¿Por qué? ¿Por qué un señor de 62 años tiene que ser asesinado por un hijo de perra de este tipo? Asesinado. Pero yo les pregunto. Porque el tipo dice que Alá es el más grande. Vete a tomar por donde quieras, a tu tierra, y no vengas aquí. Y el que venga a trabajar, que venga a trabajar. Por supuesto. Y lo acogeremos con los brazos abiertos. A quien venga a trabajar legalmente. ¿Tú te crees que esa gente no va a aportar algo al sistema? Y no imponer histerismo. Oye, de verdad. Esa gente no aporta nada al sistema. Son unos asesinos criminales, locos. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, estas víctimas y esta sacristán que... vamos a ver, si al final se aclara y queda constancia de que efectivamente el gobierno sabía que este chico o estas personas estaban en situación irregular en España y que no empezó el trámite para expulsarlos, ¿es responsable directo de todas las agresiones que provoquen estas personas el gobierno? ¿Se podría demandar al gobierno o al Ministerio de yo qué sé, Extranjería o lo que sea, porque es consciente de que estas personas están aquí en régimen ilegal y que son un peligro? ¿Pero vas a demandar a quién? ¿Sabes lo que pasa? Que ya Cáritas en el mes de noviembre o del año pasado advirtió que, por ejemplo, en Canarias 1000 menas iban a ser puestos en la calle. En enero. Y pues creo no que serán estos que han estado en Claro, entonces ¿qué pasa? ¿Por qué están aumentando estas agresiones? Porque, y además fíjate, porque el 1 de enero el edificio limpio fue el 4 de enero y era un inmigrante ilegal. Seguramente lo acababan de soltar, no sabía qué hacer. Estamos hablando de 1000 menas en una población como la Canaria, sobre todo en las islas Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, que son las más... por consiguiente, tú imagínate esa cantidad de gente joven
que no tienen dinero porque no tienen trabajo, porque no tienen papeles, están de manera Pero algunos irregular, son asesinos porque y tienen violadores. necesidades fisiológicas y además vienen de un país, de unos países donde en las culturas las mujeres son tratadas como cosas, están en un escalafón Pero también muy matan inferior. hombres, eso no tiene nada que Sí, ver. pero, pero las mujeres ven para acá, ¿qué tal? Y ya está. Sí, Lo eso hacen sí. ellos con sus parejas, con su familia, porque es la educación que han recibido. Por consiguiente, yo creo que cuando vienen a este país y si el gobierno sabe que vienen en situación y que están aquí de manera ilegal, tendrían que implementar unas medidas de protección a la ciudadanía. El otro día detuvieron, Claro. hace un mes, no recuerdo en qué lugar de la península, detuvieron a 4 o 5 magrebíes también. Claro que hay un montón. Desde el más joven creo que era menor, 16, y el mayor tenía 30 y tantos. Eran de 16, pues de 22, 23 y de 30, y había uno de 36 si no recuerdo mal. Fíjate. Lo habían detenido y tenían en su haber, habían violado a 4 o 5 mujeres y habían violado a un hombre. ¿A un hombre? También, sí. Entre de las denuncias que tenían, habían Es cogido que un son hombre. unos psicópatas. Habían cogido un hombre esto está, lo leí en un periódico de la península. Pero es que hablar de eso sería un fracaso del gobierno. Pero yo creo que al contrario, porque la gente empieza ya a preocuparse. O sea, yo hablo con gente de alrededor y la gente Claro. está tremendamente preocupada y ya es algo que aunque se calle en los medios de comunicación, es que le pasa a la gente que tenemos alrededor. Es que además Santa Cruz es un núcleo pequeño. ¿Qué pasa? Que te enteras enseguida y si no te enteras ya te lo cuento yo. ¿Por qué? Porque si tienes hijas te digo, ten cuidado. Porque resulta que ahí está el problema. Hay 1000 menas en Canarias que están por aquí dando vueltas. Pero yo y ya creo que lo no nos advirtió enteramos Cáritas. ni de la mitad de las cosas. Y yo creo que pasan para en el gobierno Canarias. sería algo positivo que dijera, nos hemos equivocado, pero a partir de mañana van ustedes a tener policía en la calle, vamos a reformar la ley ¿Pero de del solo gobierno sí de es sí, Canarias o del gobierno en Madrid? independiente. Yo, por ejemplo, si fuera Torres, ya porque exacto. es urgente y lo urgente es para allá, no es para mañana. Lo que es urgente en la vida es para allá. Entonces tendría que implementar medidas que dijeran, vamos a empezar a sacar policía a la calle. Y si y no, en la vez de- consejera de Igualdad. Hay un policía que ha escrito un Efectivamente, libro al respecto claro. y ha salido en varios medios de comunicación denunciando esto. ¿Sabéis cómo está Suecia? Bueno, sí, Algo ya vi- lo algo hablamos, visto. sí. Suecia va a la deriva. El gobierno sueco actual, antes era un gobierno de izquierda y en las últimas elecciones, pues ahora es un gobierno conservador, no sé cómo lo denominan allí, y están tratando de resolver esta revertir la situación, de situación. revertir la situación. Lo que pasa es que, claro, Muy mira, complicado. es que sabes lo que pasa. Os mandé unas que para imágenes. atrás está todo En una complicado. ciudad sueca hace unos días se montó un follón tremendo, quemaron un coche de policía, la población marroquí, o magrebí, no sé si era marroquí, argelinos, porque ellos se pelean entre ellos, pero fue cuando van en contra del infiel, que somos nosotros, entonces Claro. se unen. Entonces, claro, yo como decía antes, yo nací en Ceuta y allí en mi infancia pasé muchísimos días en casa de mi abuela Dolores, en el barrio de Jadú. Íbamos, como digo, a ver a mi tío Joaquín y a mi tía Isabel en la tiendita de comestibles que tenían también en el barrio de Jadú. Y allí había muchos marroquíes que trabajaban en Ceuta y que vivían en Ceuta y que te respetaban y tú los respetabas. Y había... Y entonces, si tú estás así y tú tienes... Y me acuerdo, iban allí, compraban el arroz, no sé cuánto, y había una convivencia... Y yo no soy en absoluto... No tengo ningún inconveniente que venga cualquier... Desde luego creo que para España sería mucho mejor que viniesen hispanoamericanos más que marroquíes. Hombre, claro. Y que magrebíes y que sudaneses. ¿Por qué? Pues porque los hispanoamericanos, los ciudadanos de la América española, son gente que tiene una cultura mucho más cercana a la nuestra y una forma de pensar y social y en todos los sentidos mucho más cercana Y vienen a trabajar también. y digamos que la convivencia sería mucho mejor, porque lamentablemente el problema está en que el Islam sigue pensando que Europa tendría que ser Es su enemigo. islámica y que al Andalus, que era España, que era, pues tiene que volver a ser al Andalus. A España actual tiene que ser al Andalus. Y esto no es ninguna tontería, porque ya habló de esto a Gaddafi, ya habló de esto el presidente egipcio, no me acuerdo cómo se llamaba, aquel en el 68 en la comunidad, en la ONU, habló de esto. Es decir, ellos consideran que el Islam tiene que seguir avanzando. Entonces, claro, ojo, me da igual que seas un inmigrante ilegal que legal, si siendo legal, tú pretendas que nosotros asumamos Claro. tus costumbres, tu cultura, tu anticultura, y
y pretendas pasar por encima de las nuestras. No, te quedas en tu tierra, vengas de Marruecos, vengas de Argelia o vengas de Rumanía, me da igual. Aquí respetas nuestras normas, nuestras leyes y nuestra cultura y nos respetas. Entonces te respetaremos. Si no, vete a tu tierra. Y eso no es xenofobia. Y si alguien piensa que es xenófobo, que le den por saco. Y si al sitio que fueres, harás lo que vieres. Y sobre todo Estás respeta. muy refranera tú hoy, ¿eh? Es que yo soy muy autóctona. Volvemos en unos minutitos y vamos a hablar con una joven economista que ha escrito un libro fantástico que va a enseñar cosas muy importantes sobre la economía a nuestros hijos, pero también a muchos padres. Bueno, volvemos enseguida. Hasta la vuelta. Estamos de vuelta en Desde la Recoba, el cielo por montera, en el mercado de Nuestra Señora de África. Por cierto, este próximo sábado, aula de cocina en la Recoba. Están todos invitados. Bueno, este es un programa, esta última media hora del programa es de una media hora de celebración. Porque tenemos con nosotros a María del Carmen Fernández Rubio. Hola. Hola, Maru Jesús. para los amigos. Maru para los amigos, sí. María del Carmen es autora de Educación Financiera para Niños. De este libro que acaba de ver la luz, Educación Financiera para Niños, de editorial de Alabarda Ediciones. Y ahora haré un hincapié en esto. Por cierto, con unas ilustraciones preciosas de Eduardo González. Bien, antes de nada, quiero decirles a ustedes, espectadores, queridos espectadores, que este es el tercer libro que edita Alabarda Ediciones, que es un proyecto de este servidor y de mi querido amigo, camarada y socio Alexis Martín Alayón, que está ahora a los mandos de la tecnología aquí en el programa, y nos hace mucha ilusión, primero, porque Educación Financiera para Libros es un libro precioso y además utilísimo, que va a transmitir un gran conocimiento muy importante, no solo para niños, sino también para muchos papás, estoy seguro. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Mari Carmen. Te voy a llamar Maru, porque me suena raro llamarte Mari Carmen, ¿no? Llamándote siempre Maru. Sí. Y lo primero que te tengo que preguntar, Maru, es cómo nació el proyecto de Educación Financiera para Niños. Bueno, pues Educación Financiera para Niños surge en dos momentos separados por año. Hace aproximadamente 5 años, cuando mi hija mayor tenía 12, estábamos en un establecimiento comercial, que no voy a decir el nombre, y fue a comprar con su paga un cómic. Y teniendo un billete de 5 euros y un montón de monedas, en vez de contar las monedas y dar el importe exacto o aproximado, dio el billete de 5 euros y le dije, ¿por qué no te pones a contar monedas y das el importe exacto? ¿No? Porque me da pereza, porque no sé. Y en ese momento se encendió algo en mi cabeza que digo, no puede ser, en casa de herrero cuchara de palo, yo soy economista, ¿cómo es posible que mi hija vaya a pagar con un billete de 5 euros un cómic cuando tiene ahí todas las monedas suficientes para pagarlo? Pero se quedó ahí por unas cosas o por otras. Pero ya el año pasado, cuando comienza el Foro Ecomundial y el Fondo Monetario Internacional a tomarse muy en serio la eliminación del dinero físico, por pedagogía me vi obligada a hacerlo, porque yo no imagino a un niño teniendo una buena relación con las finanzas para ser libre e inteligente sus decisiones a la hora de comprar, a la hora de pedir una financiación el día de mañana, si previamente no ha tenido contacto con billetes y con monedas. Claro. Porque entonces su mente va a quedar totalmente anulada una vez más por una aplicación informática que se va a dedicar a sumar, restar, dar un saldo, y él no va a tener nunca que pensar en absolutamente nada. Sí. Y fue en ese momento en el que lo redacté pues con bastante rapidez, la verdad, porque la necesidad era imperiosa, pensando en mis hijas, pensando en todos los niños y pensando en las familias que ignoran todo lo que hay detrás de la desaparición del dinero en efectivo. Bueno, la autora de Educación Financiera para Niños, en la portada vemos a un soldado de los tercios de la infantería española, los famosos tercios que durante 150 años fueron invictos, y además en su mano, con la mano derecha, alza la moneda más importante de la historia, un real de A8,
una moneda de plata que era la moneda más importante, que fue la moneda más importante casi durante 300 años, ¿no? Bueno, María del Carmen nació en Santa Cruz de Tenerife, es economista, como acaba de decir, licenciada en Económica y Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares, y además tiene, a pesar de su juventud, tiene 20 años de experiencia. Más de 20 años de experiencia como bien decimos aquí en sus datos personales, 20 años en la empresa industrial en el desarrollo e implementación de la técnica de la sistematización de los procesos y los procedimientos, entre otras herramientas. Control de riesgos financieros, básicamente, sí, se podría haber resumido, pero bueno. Bueno, el libro es muy bonito y además tiene una información, como digo, muy valiosa. Cada uno de los capítulos está ilustrado con un dibujo, autoría, como decimos, de Eduardo González, y estamos hablando de una serie de capítulos. Brevemente, ¿qué son las finanzas? ¿Qué es el dinero? Origen del dinero, el trueque, el papel moneda, cuánto cuesta y cuánto vale, es lo mismo, etcétera, ¿no? El banco, los intereses y las comisiones, etcétera. Bueno, y el último capítulo me encanta porque se titula La importancia del dinero en efectivo. Estamos saludando amigos que nos saludan, y como nosotros somos muy naturales, saludamos también. Bueno, entonces la importancia, yendo para que no se nos quede el tintero, yéndonos al final, este capítulo, la importancia del dinero en efectivo, háblanos de esto. Bueno, cuando uno no puede comprar ningún bien, ningún servicio con dinero en efectivo, evidentemente tiene que comprarlo con otro medio que tiene una trazabilidad digital. Eso significa que nuestro anonimato, nuestra privacidad y nuestra independencia desaparece por completo. Habrá un regulador supremo, que nunca nos dirán quién es, que se encarga de monitorizar en qué nos gastamos el dinero los ciudadanos, desde los que tienen 5 años a los que tienen 99, da lo mismo. Cuando una persona no puede comprar libremente lo que le da la gana, ya deja de ser un ciudadano libre, pasa a ser un número. El número de tu DNI ha adquirido esto. Eso por un lado. Por otro lado, está en pruebas ya en la Unión Europea, tengo información sobre ello, para empezar a ser aplicado progresivamente a partir del año 2024 el monedero digital. El monedero digital viene a ser una recopilación de todos nuestros datos, DNI, tarjeta de salud, si estamos en la universidad, matrícula universitaria, donde trabajamos, nuestro número de la seguridad social, nuestra cuenta corriente, nuestro certificado digital, y ese regulador supremo, que vuelvo a repetir, nunca nos dirán quién es, lo podrá encender y apagar a su conveniencia. Por ejemplo, si se... Y dejarnos sin poder utilizar el nuestro dinero, sí. Si, por ejemplo, se pone una norma sobre que cada consumidor, como está además recogido en el proyecto Citizen 40, ciudades de 15 minutos, del Foro Económico Mundial, en la que Santa Cruz de Tenerife por suerte no está apuntada, de España solo Madrid y Barcelona, que el consumo de carne por persona y año tiene que ser como máximo de 16 kilogramos, pues cuando te pases de esa cantidad, pues igual te penalizan, no sabemos con qué, por ejemplo, con no salir de tu casa. Eso tiene una gravedad tremenda, porque condicionará todas nuestras decisiones, nuestro día a día. Y además, lo más importante de todo es que creo que a ninguno nos han preguntado si lo deseamos o no. En efecto. Exactamente, eso es gran verdad. En la primera parte del programa hablamos de las inicuas intenciones del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos y todo lo que está detrás, ¿no? Y en nuestro programa hemos hablado muchas veces de la importancia de proteger y evitar que elimine el dinero en efectivo. Y entonces, ante este panorama tan duro, tan real, ¿cómo te planteas tú y en qué medio te diriges tú a los niños para hacerlos despertar a la realidad? Porque es una realidad muy complicada, ojo, ¿eh? Bueno, lo primero que deben saber los niños es que de dónde viene todo, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirlo, ¿no? Entonces, si un niño que nazca en el año 2025 y han conseguido eliminar el dinero en efectivo, nadie nunca le explicará que hubo un euro, que hubo pesetas, que incluso que anteriormente hubo trueque, que la palabra salario viene de cuando se pagaba a los esclavos con sal, porque la sal era un bien.
muy preciado en la antigüedad porque servía para curar heridas, para conservar los alimentos y para un montón de cosas. Sobre todo ¿no? para conservar los alimentos, que era lo más a mano que Claro. tenía, para salarlos. Entonces, bueno, los padres leyendo esto con los hijos puede que se den cuenta de hacia dónde nos dirigen y tomar decisiones. Y sobre todo los niños, cuando vayan creciendo, sobre todo gracias a las ilustraciones de Eduardo, que además viejo conocido mío, y la casualidad que nos encontramos en el momento de ilustrar el libro, esas imágenes se quedan en el subconsciente. Y lo más importante ahora mismo es usar el dinero en efectivo, es tan sencillo como eso. Y Maru, ¿te planteas que un tema, dar conferencias o ir a los colegios? Sí, me lo piden, sí, claro, Sí. encantada. Sí, de hecho Sandra está muy bien. Incluso hacer actividades y talleres sobre cómo hacer un plan de ahorro a un niño pequeño. Bueno, en el libro viene cómo hacer su primer plan de ahorro, cómo hacer un trueque efectivo, porque claro, en el trueque también te pueden engañar. Claro. Si no hay una equivalencia entre el bien que das y el bien que recibes, entonces Este es el todo ese conocimiento los niños necesitan tenerlo. Capítulo sobre el trueque. Qué idea tan brillante has tenido, Maru, de Capítulo verdad. sobre el trueque. A mí, a ver, sinceramente, cada vez que ojeo el libro y cada vez que lo veo me gusta más. Porque creo que primero es un libro... El formato es fantástico. Un formato que está muy Es bien. cómodo. Muy visual además también. El texto es absolutamente entendible por cualquier niño. Desde que tenga, yo creo que 10 añitos ya va a entender casi todo, y lo que no el padre le puede explicar, muchos padres van a aprender aquí muchas Eso te cosas. iba a decir, muchos padres leyendo el libro a los niños dirán, anda, ¿en serio? Sí, sí. Ay, Pero pues además mira. haces la tarea. Yo antes tuve unos minutos, lo abrí y además lo abrí justo en qué son los impuestos. Fíjate. Y después tienes otros apartados donde te hace una pregunta y tienes para responder 3 casillas. O sea, me parece que no solo lees, sino que también Aprendes. Sí, practicas. claro, eso fue una muy buena idea, porque de esa manera los niños han comprendido algo y automáticamente lo refuerzan con ¿Tú esa sabes práctica, dónde yo ¿no? creo que no la van a dejar hacer conferencias? En las cosas vinculadas a la banca. Bueno, En ningún tipo de obra social. A ver, es importante que hablemos de la distribución del libro y ahora Sí, continuamos. sí. El libro, Educación Financiera para Niños, aún no está a la venta, porque acaba de ver la luz, pero va a estar a la venta apenas en unos días, y a través de las redes sociales vamos a comunicarlo. Y aparte de esto... ¿Y los lugares de venta? Porque yo sí que quiero para mis hijos por lo menos un libro. Sí. Está muy bien. De entrada adelanto que va a haber más de una presentación. Ah, estupendo. Ay, qué bueno. Y la primera presentación será en breve, lo anunciaremos también en las redes sociales. No quiero dar la fecha ahora por si por lo que fuera, porque tengo que concretar alguna cosita, pero en breve, y será en la nueva sede de la tertulia Amigos del 25 de julio, ¿Qué? que está en la calle donde está el Círculo de Amistad Docenero, Sí. en esa calle que baja vale. a la derecha, justamente en los antiguos juzgados. Sí, ajá. Bueno, allí en muy la céntrico. sede, sí, y va a ser el primer acto que van a se va celebrar allí. a llevar, se va a llevar a cabo en la sede de la... ¿Y por qué hemos dicho, oye, para adelante? Pues porque la tertulia ha considerado este libro de un valor enorme, Sí. divulgativo, y además tiene un componente histórico muy interesante relacionado con la economía. Sí. Y nosotros pues estamos luchando por divulgar Con responsabilidad económica, claro. Entonces, bueno, estamos muy contentos. Yo pertenezco a la tertulia Amigo 25 de julio, tengo el honor de pertenecer. Y bueno, y por ejemplo, hablamos del trueque, ¿no? Esto fijaos, el chiquillo va a leer aquí cómo surgió el trueque, qué es el trueque, por qué surgió el trueque. Y aquí una ilustración muy bonita de un romano con la sal. Aquí vemos la sal, ¿no? Pero de ahí la palabra salario, no lo sabía. Y una egipcia, y este señor, que puede ser egipcio, puede ser, bueno, de la zona de Mesopotamia, pues cambiando unas verduras por un pescado, ¿no? ¿Tus hijas han leído el libro? Sí. ¿Y qué te han comentado? Bueno, la mayor dice que ella ya es muy mayor para eso. No me digas. Sí, que ella ya tiene 17 años, pero que perdona, las actividades las va a hacer. Sí, vamos a ver, ¿a cuántos padres de 50 les va a venir leerlo? O una niña de 17 también le va a venir leerlo. O sea, que... Claro, pero bueno, la edad del pavo es lo que tiene. sí. Además, por mucho que le guste, nunca me lo va a reconocer, se lo reconocerá Claro, a sí, otro, sí, pero a su sí. madre no.
Y la pequeña quiere hacer las actividades conmigo un poquito más adelante porque ella dice que todavía es chiquitita, ¿Qué edad pero tiene ella? 5. Ah, Pero qué que los bonito, sí. dibujos les Es gustan chiquita, mucho, que son claro. muy Sí, bonitos. sí, pero tú le dices a un niño de 5 años, el trueque es cambiar un bien por otro y se le queda, Sí. sin entrar en detalle, ¿no? Oye, ¿qué capítulo te gustó más? ¿Qué capítulo te gustó más escribir? ¿Y por qué? ¿Cuánto cuesta, cuánto vale? Sí. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale? Ese Es concepto. el que más me gustó porque vivimos instalados en una sociedad completamente materialista que solo le da valor a las cosas que tienen un precio, y resulta que las cosas que no tienen precio son las que más valor tienen y las más importantes de la vida. Las cuestiones Un intangibles, abrazo, ¿no? un beso, unas palabras de apoyo cuando lo necesitas. Eso que te no digan, cuesta nada, pero vale mucho. que te transmitan con cariño, te ha tocado la Claro, que te lotería. apoyen, claro. Ay, Dios mío. Sí. Esta Toda la sociedad. razón, estoy totalmente Mira, de acuerdo, además me encanta. Sí. Y por ejemplo, ¿qué sentiste cuando escribiste sobre los impuestos? Porque a mí me da dolor de barriga cuando veo la palabra. Además Pues- justo abrí yo la página esa. Pues lo primero que pensé es que los que pueden pagar impuestos normalmente no los pagan porque ya se encargan ellos de, con sus buenas relaciones, conseguir que el Estado les ponga los mecanismos necesarios para no pagarlas, como la tributación de la SICAP, por ejemplo, y que somos las clases medias que además están en peligro porque con cada crisis financiera está demostrado que en Europa disminuye la clase media entre un 10 y un 12%. La de 2008, incluso en países como Alemania, estas son cosas que no se cuentan, la clase media desapareció en un 10%. En Sí, España sí, fue sí. muchísimo más, y con esta que estamos viviendo ahora, Pero todavía peor. Pero además es que esto no es casual. No es Es que esto casual. es una argucia. Esta es la ejecución de un plan perfectamente diseñado, ¿no? Porque una persona sin libertad y sin independencia económica pues es muchísimo más manipulable y mucho más dirigible. Sí, sí, sí. Y cuando yo me doy cuenta de que los impuestos están sobre los hombros, sobre todo de las clases trabajadoras, porque trabajadores somos todos, da muchísima rabia, y sobre todo por cómo se emplea después, porque se podrían hacer grandes cosas, pero no se hace absolutamente nada. ¿Tú crees que la ciudadanía promedio, es decir, los ciudadanos de a pie, tienen, y nos vamos a un nivel, digamos, promedio, insisto, desde un señor que tiene un comercio a un señor que, sin ser economista, ¿no?, es abogado o es artista, ¿no?, tiene un conocimiento adecuado sobre la economía para poderse defender la vida, o a qué nivel estamos en España? Cuanta más edad, creo que todavía encontramos a personas con más capacidad de discernir, porque saben lo que les ha costado y el esfuerzo que les ha costado tener lo que tienen. En las generaciones más jóvenes, creo que entre el propio peso que tiene el sistema educativo, que muchos padres de mi edad, con ese pensamiento de yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé, les regalan todo. Y muchas veces eso no ayuda a que los niños reciban una buena formación a la hora de cómo enfrentarse en su día a día actual y futura sobre las decisiones económicas, lo que significa ahorrar, la cultura del esfuerzo. Creo que hoy estamos peor que en la época de nuestros padres, sin ninguna duda. La economía que manejaban nuestros padres y no digamos ya nuestros abuelos, esa economía ellos sí la controlaban bien, sabían que tenían, que podían gastar, bueno, siempre ha habido locos, pero en general no se endeudaban más allá de lo necesario, ¿no? Hablas aquí de uno de los capítulos de cómo pedir ¿Cuánto pedir? cuánto pedir de crédito a un banco, ¿no? Eso es un tema importantísimo. Claro, porque si nos vamos hacia atrás, la crisis financiera del 2008, que tanto dolor causó, fue porque gente que no tenía ningún activo inmobiliario y accedía por primera vez a la vivienda, se encontraba con que el banco le daba el 100% del valor de la vivienda y hasta un poquito más. Ese poquito más podía ser para amueblar la casa o para irse de viaje, y eso lo tenías que estar pagando durante 25, 30, 40 años. La prueba está en que a poco que empezó a subir el Euribor, que llegó, si no recuerdo mal, por aquel entonces al 5,5, muchas personas perdieron su casa y mantuvieron la deuda.
porque pidieron algo que estaba por encima de su capacidad de devolución. Con lo cual, una cosa muy importante es, hay que ahorrar antes de pedir y luego pedir lo que sabemos que vamos a poder pagar, incluso si nos quedamos en el paro uno de los dos en el matrimonio. Además, fíjate que lo que acabas de decir que es importante, porque las hipotecas los bancos las concedían no solamente por el precio de la vivienda, sino un poco más. Un poco más. ¿Qué pasa? Que era una manera de enganchar al Claro. cliente. El cliente inteligente hubiese dicho, uff, esto ya se pasa de mis posibilidades, ¿cómo me están dando Claro. más dinero de lo que yo puedo devolver? Sin embargo, lo que dices tú, la crisis del 2008 fue brutal. Mucha gente, muchas familias se quedaron en la calle. Sí, además con unos contratos además de poco tiempo en los que tus padres te servían de aval con su casa, Sí. con lo cual hicieron carambola porque perdiste la casa tuya, la de tus padres, y después si invertiste en preferentes tampoco te las dejaban sacar para pagar la deuda, con No, lo y que cual se el quedaron con banco todo. realmente te engañaba, o sea, realmente lo que quería era que al final sí sabía, el banco sabía que se iba a Yo quedar creo con que tu casa, que nunca lucubraron iba a un perder plan, dinero, sí. y que además si tú ibas llorando y diciéndole tu situación, al banco le importaba, vamos, le entraba por un oído y le salía por el otro. Sin embargo, si hubiesen tenido todos más conocimiento acerca del dinero, de cómo vale, cómo invertirlo, etcétera, etcétera, hubiésemos sabido y mucha gente no se hubiese visto en esta situación. Claro. Pero tampoco hay sitios donde te informan, tampoco sabíamos que estábamos pagando una cláusula suelo hasta que un grupo, yo lo vi a través de las redes sociales, te informaban gratuitamente. Estamos muy ajenas de la realidad con las tarjetas Black, las preferentes, las cláusulas revolving suelo, estas que por las lo visto revolving son- que son Pero ahora. fijaros, estamos hablando, terrible. Estamos hablando, y te voy a hacer una pregunta comprometida, pero sé que tú eres una mujer valiente totalmente, porque en alguna lucha hemos estado juntos y creo que seguiremos juntos. Seguiremos, sí. Entonces, te voy a hacer una pregunta comprometida. Yo voy a hacer una afirmación, que la hago yo y tú me dices hasta qué punto estás de acuerdo o no. Yo creo, hay un capítulo que se llama El Banco a seca, ¿vale? Y yo creo que la banca mundial se ha convertido, hace ya muchos años, pero cada día más, en el sicario, en el secuaz más útil de la agencia tributaria, que en España, desde luego, tiene actuaciones mafiosas, que a su vez garantiza al poder unos recursos para hacer de los ciudadanos sus esclavos y para que ellos se fortalezcan cada vez más, manejando más recursos que utilizan para manejarnos más a la ciudadanía. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto consideras tú que la banca en efecto es así o no? Actualmente ya no hay cajas de ahorro. Las cajas de ahorro antes estaban participadas por las comunidades autónomas y todas tenían una función social entre comillas. Es cierto que los consejos de administración estaban los políticos y bueno, se tomaban decisiones muchas veces favorables a la comunidad autónoma. Pero el cliente de una caja de ahorros estaba, entre comillas, tranquilo y seguro porque tenía un trato cercano, no tenía unas condiciones draconianas en sus relaciones con el banco y demás. Actualmente solo quedan grandes bancos, bueno, hay algunos pequeños, incluso algunos que en su código se declaran bancos responsables y éticos y tal, bueno, uno solo que se me venga ahora a la cabeza. Pero los grandes bancos españoles, por ejemplo, es que están en manos extranjeras. Totalmente. En manos del mayor fondo de inversión del mundo, que es BlackRock, ambos, el Santander y el BBVA. Y la Caixa también. Aunque tengan solo un 3%, es el mayor accionista. Y la Caixa también, porque si no me equivoco es Vanguard la que tiene acciones de la Caixa. Posiblemente. Y BlackRock y Vanguard son ya prácticamente... Entonces, afirmar que los bancos se han convertido en una pieza fundamental para el globalismo no es ninguna exageración. Eso no significa que en los bancos no trabaje gente buenísima que seguramente ignora todo esto, y si lo supieran a lo mejor se sentirían incómodos de trabajar ahí, pero la realidad es esa y además está a la vista de todos. Uno puede pedir la información pública y ahí lo verá, y en las noticias también uno puede poner en el buscador ampliación de capital de un banco grande y verá quién participa, no es ningún secreto. Qué disgusto. Menos mal que nos yo ha los ido- tengo denunciados Se a nos todos. ha ido la media hora, ya me avisan de que tenemos que cortar. Muy corto se nos ha hecho. Yo te quiero felicitar. Gracias. Enhorabuena. Te quiero felicitar por dos cosas. Primero, por la iniciativa. Sí. Y segundo, por la ejecución. Es decir, por la Gracias. idea y después por la ejecución. Yo les recomiendo, papás y mamás del mundo entero, porque eso lo vamos a traducir en inglés en breve, ya verán ustedes. Educación financiera para niños. En breve le diremos que ya está a la venta y dónde lo pueden comprar. Educación financiera para niños.
de Alabarda Ediciones, que esto es doble alegría. Y en breve podrán asistir a la primera presentación que se va a hacer aquí en Santa Cruz de Tenerife, en la sede de la tertulia Amigos de 25 de julio. Iremos. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por visitarnos. Gracias Maru. a ustedes, gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Norma. Gracias por tu claridad cuando hablas. Alexis, Cristo, gracias por estar ahí cada día que hacemos el programa. Muchas gracias al Mercado Nuestra Señora de África por cedernos este espacio y por dejarnos hablar de lo que queramos hablar. Y por cierto, usted que nos está viendo en su casa, pague en efectivo todo lo que pueda, todo, absolutamente todo. Haga su compra en los mercados tradicionales como el mercado de Nuestra Señora de África. Haga su compra toda la que pueda en el mercado, en los mercados, en los negocios locales, en la ropa, en los comercios locales, en las tiendas, en las boutiques, como tiene Norma en la calle mis Pérez de clientes pagan Galdós. en efectivo, son muy inteligentes, hombre, si no, no serían mis clientes. Entre todos ayudemos al comercio local, porque estaremos luchando por la economía local, por lo que está cerca de nosotros. La economía local es la suya, la que de ese señor, esa señora que está en su casa viendo el programa. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Educación financiera para niños. En breve lo podrán comprar. Hasta el próximo día. Muchas gracias. Gracias.